Hermanos, bienvenidos a este podcast, su podcast Hagamos Eco. Hoy no está mi esposito aquí, pero les voy a contar que tengo una invitada, wow, de lujo, una mujer que amo profundamente, que conocí su ministerio hace unos años y desde eso no nos hemos despegado. Estamos muy cerquita, muy cerca al corazón, como dice una de sus canciones, y quiero presentarles a los que no conocen a Jessica Giralda. Estoy tan feliz, pero tan feliz, hermosa, porque desde que el Señor puso mi nombre en tu corazón, yo sentía que este espacio Dios ya lo tenía soñado desde la eternidad para las dos y para quienes están conectados acá a este podcast que suelo también escuchar y que hoy me siento muy honrada, muy bendecida de estar acá ocupando esta silla, haciendo y contando lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es, yo quisiera que contáramos un montón de cosas, pero hoy nos vamos a parar en algo puntual de la historia de Jessie. Y es que hemos tratado de orar mucho los temas que el Señor quiere que pongamos, sobre todo en las relaciones de pareja. Ustedes saben que mi esposo y yo y nuestro ministerio es súper defensor de la familia, nosotros somos defensores de matrimonio, defensores de una crianza respetuosa, pero también somos conscientes de que hay matrimonios que no deberían ser. Y hay cosas que pasan al interior de las familias que no deberían estar sucediendo. Y que en muchas ocasiones lo que el Señor nos dice es, hay que hacer un alto, hay que recuperar nuestro lugar de hijos, nuestro lugar que Él nos ha dado, y yo creo que así empieza tu historia. Jessie, cuéntanos un poquito de esto. Creo que hace mucho sentido y hace mucho eco porque en realidad eso es lo que ha pasado. Hay muchas veces en nuestras historias de vida nosotros nos quedamos como relegados en que el lugar donde ya estoy plantado, ahí estuve ya totalmente dispuesto para florecer por el resto de los días. Y no está mal. Pero el tema es que donde yo estoy plantado, si yo no puedo dar frutos, ese no es el lugar. Y creo que mi historia de vida arranca así, con ese tema. ¿Dónde estabas tú que no florecías? Yo me encontraba presa. De hecho, ese capítulo de mi vida yo lo nombro como yo renuncié a mi felicidad. Y es muy duro decirlo porque cuando tú emprendes un proyecto de vida en pareja, lo que tú esperas es que eso pueda dar fruto. Como decía yo ahorita, fui plantada, sentía que mi vocación estaba llamada al matrimonio. De hecho, lo siento, pero yo no sentía que estuviera dando fruto. El tema era que en ese momento, en ese punto de mi vida, yo no me sentía amada y tampoco ya me sentía capacitada para amar. Porque me encontraba en una situación que incluso esto no solamente es para mujeres, también es para hombres. Me encontraba en una situación hermosa donde yo no me sentía valorada, donde sentía que había renunciado a mi felicidad porque vivía totalmente infeliz, porque no sentía que estuviera caminando hacia la santidad, porque se presentaban muchos problemas dentro de mi matrimonio de maltrato psicológico, ya por último maltrato físico, donde yo me sentía absolutamente olvidada como mujer, como hija, como esposa, como madre, incluso estrenándome como mamá también, porque todo esto pasó al mismo tiempo. Cuando yo me casé y tenía 4 meses de embarazo. Yo ya tenía la propuesta de matrimonio, así que yo dije, bueno, este va a ser aún más el motivo para poder emprender mi proyecto de vida. ¿Y cuántas mujeres no se casan porque están embarazadas? Sí. Porque lo tenemos que hacer, como que socialmente nos dijeran te tienes que casar, pero En mi caso no fue así. En mi caso yo duré con esta persona un noviazgo grande, largo, fueron casi 2 años y medio. Pero cuando yo me entero que estoy en embarazo, yo ya tenía la propuesta de matrimonio por parte de él. Me parece muy chévere porque incluso uno de los podcasts que ustedes hicieron hablaron de castidad y yo decía, Dios mío, donde yo hubiese conocido ese tema antes, yo no hubiese tenido que vivir muchas cosas. No me arrepiento de lo que pasó porque a hoy ese barro que para mí no tenía forma es lo que me permite hoy estar sentada acá hablando, resignificando mi historia. Esa palabra me gusta usarla mucho. Entonces, cuando yo me encuentro en embarazo, yo tomo aún más sentido de tomar ese proyecto de vida, de darle estructuración, de darle forma y de casarme. Pero no lo hice porque estaba en embarazo. O sea, yo tenía la convicción que mi llamado estaba haciendo al matrimonio y por eso lo hice. Obviamente ya también había una razón de peso y era que yo no concebía en mi mente tener mi barriguita lejos del papá de mi hijo. O sea, yo quería construir una familia. Yo vengo de una familia muy funcional. No quiero decir que no seamos disfuncionales porque siempre en nuestras familias hay cositas que no funcionan muy bien, pero digamos que dentro de todo, una familia llena de respeto. Yo veía unos papás muy amorosos, unos papás que se ayudaban, que eran coequiperos,
Y para mí, claro, yo teniendo ese reflejo, yo quería seguir construyendo lo mismo. Desafortunadamente me encontré con una realidad totalmente diferente. ¿Y tú tuviste algunas señales o algunas banderitas rojas en el noviazgo que te dijeron, quizás no es la persona, quizás sí es tu llamado, pero no con esta persona o no en este momento? Sí, uno sí las tiene, pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que nos pasa mucho a las mujeres. A veces vemos esas banderas rojas, en mi caso, por ejemplo, yo veía que él no tenía ciertos controles cuando ciertas cosas no le gustaban, entonces se salía de casillas, pero volvía y se reincorporaba rápidamente. Y cuando tú te vas a casar, yo creo que esto es algo que todos usamos. Yo me caso, pero yo soy capaz de cambiarlo. O sea, uno dice, no, cuando estemos casados, yo soy capaz de cambiarlo. Nos ponemos como en ese lugar de Dios, creemos que vamos a salvar al otro, que le vamos a cambiar la vida al otro y que vamos a cambiar la nuestra. Yo creo que nos damos un golpe muy fuerte contra el mundo porque Dios siempre nos quita ese lugar de, hey, tú no eres el Salvador soy yo. Tú me acompañas en este proceso de sanarme, de ser mejor, pero el que lo sano soy yo. Pero el problema es que yo no voy a ser sano si no quiero. Así Y esas conductas yo no veo que le hacen daño a mi matrimonio, que le hacen daño a mi familia, pues él cómo las va a sanar. Él es un caballero, él siempre toca la puerta, pero en muchos hogares no se abre esa puerta para que él nos cambie. Y no solamente eso, hermosa, que es muy, muy especial lo que dices. Cuando tú vas a entrar a una empresa, tú te preparas antes de entrar a una empresa, entonces tienes que empezar una universidad, te preparas para ser profesional, llegas preparado para un cargo que aunque tengas una preparación, obviamente al estar ya inmerso en ese mundo empresarial vas a tener que empezar a descubrir tus competencias, pero ya traes una base. En el matrimonio pasa lo mismo. Si tú no vas preparado, si tú no estás totalmente sano, si tus competencias están totalmente flojas, si en tu vida ha habido mucha mendicidad emocional, esas mismas herramientas van a llegar a tu matrimonio a causar no heridas, grietas, abismos. O sea, en el matrimonio lo que empieza a pasar es que como se desnuda tanto el alma, ya no hay filtros, ya no hay máscaras, lo que empiezas a encontrar es una realidad muy dura que a veces remarla no es que sea imposible, pero empieza a lacerar. A lacerar de una manera impresionante, trasciende tu autoestima, ya luego ya trascendía la historia de vida de mi hijo con una responsabilidad adicional. Y claro, nos quedamos anclados ahí es porque nos casamos con la convicción de que es para toda la vida. Yo lo hice así. Y muchas mujeres que seguramente hoy me están escuchando y que ya están del otro lado del camino porque tomaron decisiones, que es lo que vamos a empezar a abordar, de alguna manera sintieron esas palabras porque nos hablan mucho, es que estás casada por la iglesia, es que es para toda la vida. Y no es que uno haga una promesa en vano, pero hay situaciones donde definitivamente la autoestima se acaba, el amor propio, hay que moverse, hay que dar un movimiento. Y la iglesia es sabia. La iglesia nos da unas causales en las que dice, esto es nulo. Es como si esto no hubiese pasado. ¿Por qué lo hace? Porque la iglesia lo permite en algunos momentos, porque la dignidad de nosotros también se pierde cuando estamos en algunas uniones que no deberían ser, o cuando no luchamos como debimos haber luchado para cambiar eso de nosotros que cuando nos casamos no estaba completamente sano, pero claro, el proceso de la vida es un proceso de sanación y mientras tú quieras lo vas a poder cambiar, pero cuando el otro no quiere, entonces ¿qué vamos a cambiar? Pero ¿cuándo es el momento, Jessie? Y yo quiero que nos focalicemos mucho acá. ¿Qué pasó en la vida de Jessie? Y tú dijiste, yo de aquí tengo que salir. Yo no me puedo quedar aquí porque quizás muchas personas estén en esta posición y lo acompaño muchas veces en terapia y también cuando lo hablo con sacerdotes, ¿qué te lleva a ese momento de aconsejarle al otro? Y tu dignidad la tienes que recuperar, tu lugar de hija de Dios, de hijo de Dios, ya lo tienes que recuperar. Pero ¿qué pasó en la vida de Jessica que dijiste? Auxilio, Señor, mira, me estoy ahogando. Pues me estoy ahogando. Bueno, esta no fue una decisión fácil, no fue una decisión ni al año ni a los meses. Yo tardé 5 años en tomar la decisión y con esto quiero hacer hincapié en que es un proceso, que nadie lo va a vivir por ti. Solamente tú cuando cierras la puerta de tu casa sabes qué pasa al interior. Sabes si te sientes amado, si te sientes feliz, si estás totalmente pleno o por el contrario, estás siendo totalmente ausente de lo que soñabas y esperabas tener. Y eso me pasaba a mí. Yo cerraba la puerta, encontraba mucho desamor, mucha soledad, me encontraba muy sola todo el tiempo. Las cargas económicas recaían sobre mí. Pero no solamente el tema de una carga económica, porque yo puedo estar sin trabajo, pero puedo sentir que tengo un coequipero al lado. Y con esto no quiero decir que es que estoy hablando mal de mi historia, no, es mi realidad. Y es la realidad de muchas personas, donde se sienten solas, abandonadas. ¿Qué le pasó a Jessica?
empezó a sentirse muy sola y no solamente yo lo sentía, sino que se reflejaba. Entonces mi rostro era todo el tiempo triste, yo sentía muchos pesos en muchos sentidos, era al mismo tiempo sincronizar una nueva vida en pareja, pero también descubrirme como mamá en una maternidad. Por eso digo que ese capítulo yo lo menciono como yo renuncié a mi felicidad y renuncié porque yo no estaba dispuesta a negociar los fines de semana con mi hijo. Entonces eso me tuvo muy anclada y yo siento que seguramente van a entender muchas personas que están escuchando esto, cuando tú no tomas una decisión, los hijos tienen mucho peso en esas decisiones, porque empiezas a pensar, me irá a tirar en la vida de él, me irá a tirar en la vida mía, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias Y de las ese preguntas movimiento? que los hijos hacen. Las preguntas, ¿sí será que es la dirección? ¿Sabes yo qué pregunta me hacía mucho? ¿Será que me falta perdonar más? Wow. Y me la hice muchas veces, perdoné muchas veces, pero cuando una persona emocionalmente, en su estructura, no está preparada para amar, te hace mucho daño y te vuelves mendigo, te vuelves una persona que empieza todo el tiempo a esperar que el otro te dé y esa espera es fatal. No hay peor soledad que la de una persona que está casado, porque hay soledades tan fuertes, tan silenciosas. Entonces, claro, la gente dice, no, ya ellos ya se casaron, ya se fueron por el resto de la vida. Pero en la historia de vida de Jessica empezó a llegar el maltrato psicológico. Yo callaba porque no quería que en mi familia se dieran cuenta, pero eso se notaba. Cuando llegó la pandemia fue horrible. Yo siento que la pandemia despertó todas las cosas que no podíamos vivir en todo el lapso del día, porque ya estábamos todo el tiempo ahí. Fue muy difícil convivir con eso. Era una persona que amaba a su manera, que para él eso era amar y para mí generaba un daño horrible en el corazón. Era una persona que no tenía las herramientas porque no estaba sano. ¿Tú sentiste que mendigaste amor en algún momento, Jessie? Yo no sentí que mendigué amor, antes por el contrario, yo me sentía sin dar amor. Imagínate que cuando tú entrabas a la sala de mi casa encontrabas a Corintios 13. Yo recuerdo mucho que tú entrabas y decías el amor es paciente. Era el primer cuadro que se veía. Ese cuadro yo lo leí 50.000 veces. Y yo decía, el amor es paciente, es bondadoso. Ay, aquí no hay amor. Y yo tampoco soy dadora de amor acá porque ya lo último, esa toxicidad te enferma y te empiezas a llenar de tanta rabia que no eres capaz ni de ser dulce, ni de soportar, ni lo que dice Corintios. O sea, yo no sentía que yo estuviera en un entorno donde yo pudiera amar y lo peor, habían dos ojitos pequeños llamados Jacobo viendo que esa realidad era posible, de que era posible escuchar gritos, de que era posible escuchar que esa era la forma real de amar. Y bien lo dice por ahí, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe y nosotros como papás tenemos la responsabilidad de mostrar qué es el mundo. Yo a mi hijo no le estaba mostrando lo que era, porque tampoco me sentía capaz de cambiar mi historia en ese momento. Eso pasaba. Yo siento que muchas de las personas que están escuchando eso, quizás como yo tengan un taco en la garganta por lo que viviste. A mí me da mucha tristeza y lo hablaba con mis, pues yo decía, yo conozco a Jessica y yo no quiero y no me imagino a Jessie pasando por esa situación tan dolorosa, pero veo lo que eres hoy y me sorprende demasiado cómo el Señor permitió también algunas cosas. ¿En qué momento Jessica dijo, necesito levantar la mano, Señor, sácame de aquí? ¿Sabes cuál era mi lugar de oración? El baño. Yo entraba a bañarme y las lloradas que me pegaban no estaban escritas, porque era el momento en el que yo sentía que la puerta se cerraba y estaba conmigo, no había ruido. Y en el baño muchas veces, o sea, ya de la angustia de no saber procesar lo que tenía. De hecho, esta es la primera vez que lo voy a decir. Yo sentía ganas era de morirme. Nunca atenté contra mi vida, pero yo sí le pedí al Señor ya. O sea, sácame de acá, porque había tanta incapacidad para tomar en mis manos una decisión de dejar eso, porque había trabajado por eso también, estuvimos en terapia de pareja, o sea, y con esto quiero decir que para trabajar una decisión hay que trabajarla. Yo no quería en el momento en el que ya dijera, este es mi límite, este es mi hora cero, mirara para atrás y sintiera, me quedó faltando algo. Que no lo intentaste, Es que no correcto, luchaste, es que te correcto. faltó buscar alternativas, consejería, sino que ya habías agotado todos los recursos y ya esa era la De decisión. hecho, nos separamos. O sea, nosotros estuvimos separados un tiempo, volvimos. Yo también me di la posibilidad de experimentar eso, de estar separados. Mi divorcio prácticamente lo hice 2 veces. Yo saqué 2 veces, una vez de la notaría, ya iba súper adelante, porque yo vi su deseo de cambio.
Y porque yo vi que él también necesitaba como seguir escribiendo esta historia, yo dije, pues no tiene nada de malo, yo para esto me casé, volvimos, hicimos terapia de pareja, retiros espirituales, hicimos muchas cosas por la relación, pero en realidad lo que pasaba era que el fruto seguía siendo el mismo. Volvíamos al mismo lugar de peleas, de discusiones, de encontrones, de sentirme muy sola y de la forma como me trataba. O sea, eso fue la parte más difícil porque yo eso no lo vi en mi casa. Entonces yo me sentía como acorralada y acorralada para tomar una decisión. Va a sonar muy fuerte, pero es real por la cantidad de creencias limitantes que escuchas. De las voces, estás casada por la iglesia, basta el fin de los días. Sí, yo hice ese compromiso, pero es que ahí ya no había santidad. Yo ya estaba sintiendo mucha rabia, mucho dolor, y en un escenario así hay que tomar una decisión. Claro, porque ya está tu lugar, tu lugar de hija, tu dignidad, ¿dónde quedó? Y no solamente el tema de dignidad, es que Dios me mira como un ser íntegro, como un ser, yo te quiero llevar a lugares para que tú seas muy feliz. Y con eso no quiere decir que no vayas a pasar por la prueba, pero es que es muy diferente pasar por la prueba con una persona que está totalmente sintonizada y con los mismos lineamientos de fe a una persona que está luchando con su personalidad, a una persona que quiere como de alguna manera salir de una buena forma y esa persona no tiene las herramientas para hacerlo. Entonces empieza la balanza totalmente a desequilibrarse. Tú te sientes atrapada. Yo estuve muchos años atrapada en ¿qué hago? ¿Tomo la decisión? No tomo la decisión, pero trabajé en ella. Y lo importante es que esto no es una cosa que tengas que hacer de la noche a la mañana. Hay que procesar. El proceso duele, pero edifica, pero salva. Hoy mi historia de vida, llegan muchas mujeres y de alguna manera llega y ya se ve como un diamante. Yo antes lo veía como una ruina, de ahí no se puede sacar nada. Claro. Eso pasó conmigo. Eres un diamante, Jessie. Por todo lo que viviste y por los frutos que vemos ahora de tu historia. Y qué lindo que nos estés contando esto hoy, porque cuántas mujeres o cuántos hombres no dicen, "Oye, yo necesitaba escuchar esto porque tenía esa creencia de que aquí no podía salir o que no debía salir". Y quizás estén pensando, estoy luchando lo suficiente, he luchado lo suficiente o ya tengo que empezar a tomar algunas decisiones. Esta semana le estaba contando a Jessica que el sacerdote, el jueves que fui a la Eucaristía y a Hora Santa con mi esposo, el sacerdote decía que muchas veces la respuesta era salir de algunos lugares. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu respuesta hoy? Debes salir de algunos lugares. Debes volver a reencontrarte con Dios y siempre que las personas nos dicen, por favor, denme un consejo, yo les digo, pidan Espíritu Santo. Pidan Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te dice en el momento adecuado en el que tú debes actuar. Y el Espíritu Santo te dice, sigue luchando, dale, esfuérzate, pero el Espíritu Santo también te dice, hay que salir. Me parece tan importante y tan lindo esto, de ese que no está lejos, sino que habita en mi casa, y cuando uno hace que ese espíritu habite en nuestro corazón, nos empieza a hablar cerquita, porque conoce tu intimidad y te empieza a hablar cerca de tu corazón, Jessie. Cerca de tus amados. Cerca de los amados, como dice tu canción. Y te habló muy cerquita y te dijo, aquí no es donde debes estar, Jessica. El Señor a mí, y de hecho mi testimonio se basa como en 3 ejes, que es como el resumen de todo lo que yo viví. Y el Señor me pedía mucho justicia y dignidad. Jessie, lo que no sea justo y no te dignifique, da un movimiento que yo te respaldo. Y es real, porque hay lugares donde uno no se siente que la justicia está llegando a su vida, donde te sientes pisoteado, no tienes por qué estar ahí. Y claro, entonces llegaban a mi mente, es que estoy casada por la iglesia, es que voy a empezar a evangelizar a través de la música, porque para ese entonces, en el año 2019, apenas había nacido Cerca de tu corazón, que es la primera canción. ¿Esto cómo se va a leer? O sea, empiezan un montón de culpas. Las personas, claro. Y algo que aprendí hoy muy lindo en una prédica, y es que tu historia es inmodificable. Es inmodificable y Dios no es un Dios de amnesias. Él no te permite volver al pasado para no recordarlo, ¿sabes? Él te permite volver a tu pasado para resignificar tu historia y para que eso que te pasó le permita a otros ser el instrumento de salvación para muchas personas. Por eso uno no se puede preguntar por qué, sino para qué a mí. Dios me está capacitando para dar
pasos y saltos de fe muy grandes, pero necesita mis manos. Es que si no tiene mis decisiones, Él tampoco puede orar, porque Él te respalda al movimiento que tú hagas. Si tú decides quedarte, Dios va a seguir respaldándote, pero el que se va a seguir lastimando eres tú. Pero si tú das un movimiento que no ha sido fácil, porque mi hijo me ha hecho muchas preguntas, porque yo también me he hecho muchas preguntas, Él también me ha respaldado en esta decisión y me ha dado la certeza que era lo mejor que yo podía hacer por mi historia de vida emocional, incluso por la de mi hijo. Porque el día de mañana, y lo hablaba con muchos amigos que también tenían padres separados y me decían, Jessy, yo muchas veces le pregunté a mi mamá por qué nunca se salió de ahí. Wow. ¿Por qué nunca tomaste una decisión si lo podías hacer? Dios mío, y yo hablaba con estas personas que ya tienen edad y me decían eso, y yo decía, Dios, gracias por darme la fortaleza para tomar una decisión tan fuerte, pero que el día de mañana que mi hijo me pregunte, yo nunca le voy a hablar mal de su papá porque es su figura masculina, yo le puedo decir, mi amor, en una situación donde tú no sientas justicia y dignidad, da un movimiento que el Señor te respalda, como nos ha respaldado a nosotros. Y el carácter de mi hijo se ha formado, mi carácter como mujer se ha formado en medio de la prueba. Sabes, yo pienso mucho en los hijos y pienso en Emma, y cuando mi esposito y yo tenemos encontrones, los dos somos como que, la niña, espera que se duerma, ahorita hablamos, o buscamos espacios y la dejamos un ratito con mis papás porque necesitamos tener una conversación que es incómoda, y que no quiere decir que Emma sienta que vive en un mundo ficticio, sino que hay conversaciones que ya son más fuertes que no deberían presenciar los niños. Pero nosotros estamos tratando de cuidar ese corazón, de que ella sepa que se puede tener conversaciones incómodas en un tono de voz adecuado, de que no hay un maltrato físico, de que su papá y su mamá también chocan, pero, y le decimos, hijita, lo vamos a conversar, quizás viste, Emma va a cumplir 2 años, y le decimos, hijita, quizás escuchaste que papá y mamá están teniendo una discusión, pero tranquila, no tiene nada que ver contigo, nosotros somos tus papás, te amamos, lo vamos a solucionar, vamos a salir a comernos una hamburguesa, vamos a ir a comernos un heladito sin ti, porque lo tenemos que conversar. Pero eso no pasa en todos los hogares. Hay hogares donde no importa que el niño esté ahí, donde los niños tienen que presenciar maltrato físico, donde tienen que presentar violencia de todo tipo, Jessy, porque lo sé y conozco muy a profundidad tu testimonio, que ellos también se hacen preguntas como, ¿este es el amor? ¿Esto es lo que Dios quiere que sea? Y también la idea de Dios empieza a fracturar mucho, porque es que lo que Él quiere es que yo esté en un lugar en el que me están vulnerando, en un lugar en el que no soy feliz, en un lugar donde el otro me maltrata, pero me toca soportarlo. Pero Y aparte esta no de es tu eso, historia. va a empezar a replicar lo que está viendo. O sea, está siendo también, de alguna manera, como un eco hacia el futuro de cómo no deberían ser las cosas dentro de un hogar. Finalmente, en un hogar se presentan discusiones, se presenta amor, se presenta también algo muy importante y le llamamos curita al corazón, el poder del perdón. Pero esto tampoco se podía ver reflejado en mi historia de vida. ¿Yo con qué forma iba a poder evangelizar a mi hijo si en mi casa había un caos total? O sea, ahí tiene que haber mucha coherencia entre lo que tú dices, y hay veces hay que tomar decisiones difíciles. Y la decisión más difícil que me tocó a mí tomar fue renunciar a ese proyecto de vida, porque pues tú no te casas para separarte, tú te casas para estar. Pero qué lindo saber que Dios es capaz de sacarte de la resignación a la resignificación, de cómo empieza a darle esperanza, te permite ponerte otros lentes, otro observador, y empezar a ver que eso que era tan grande, que era el nudo en tu garganta, que no te dejaba hablar, a hoy no es que sea un punto pequeño, no, eso tan grande que incluso a veces se vuelve tu Dios, a veces el dolor se vuelve el Dios. Y entonces aparta la mirada de lo que realmente es el Señor. A veces te concentras tanto el dolor y hay gente que lo acaricia, que lo abraza, que se siente a tomarte con él. No, y que se quedan ahí. necesita, sí, y que cuando algo no le duele, vuelve, ¿no? Es que si tengo un esposo que no me es infiel, no me gusta, vuelvo al que sí. Y conozco muchas mujeres que llevan años casados, que ya se quedaron ahí, y esas mujeres duermen en cuartos separados con su esposo, ya se acostumbraron a vivir con una persona de esa manera. Y no, o sea, te vuelves mendigo de amor, ahí sí te vuelves un mendigo. Y la idea es que eso no, o sea, el Señor te creó para que seas totalmente feliz, justo, digno, pleno. Si esas cosas no aparecen, pídele al Señor discernimiento y da un movimiento que el Señor siempre te respalda. ¿Quién es Jessica ahora, después de tomar una decisión que dio un giro por completo a su vida, que antes tú no te reconocías, pero ahora cómo eres? ¿Ahora quién eres, Jess? Yo me siento totalmente plena.
Puede sonar extraño, pero me siento plena, porque la decisión que tomé fue la decisión más sabia y correcta, dolorosa sí, pero hay heridas que sanan. Hay heridas que cuando cicatrizan te permiten volver al pasado por otro camino, abrazar tu historia y decirle al mundo, mira, este fue mi estandarte de victoria. Yo aquí sufrí, pero aquí también estuvo el paso de Dios. Hoy me siento una mujer totalmente empoderada, con una autoestima absolutamente diferente. Incluso si van a mis redes sociales, hay un día en el que yo posteé quién era Jessica. Yo estuve absolutamente gorda. Físicamente eres Yo era otra. Físicamente soy otra, porque es que el primero que tiene que estar muy bien en todo proyecto que elija eres tú mismo. Si tú no estás bien, lo demás se va a ir al piso. Wow, ya conocieron a Jessica, ya saben por qué la quiero tanto, cuánto nos enseña y la forma poética que tiene de expresarse y de hablar de Dios y de su historia y cómo Dios transformó algo que no estaba bien en su historia, lo que no estaba bien en su vida y lo resignificó y lo vio de una manera diferente. Ella no renunció a su proyecto de vida, ella construyó un proyecto de vida completamente diferente de la mano de Dios. Jessie, gracias por estar aquí. Que este episodio sobre todo haga eco en el corazón de muchas personas y sobre todo de quienes aún están en la toma de decisión de debo tomar el paso para casarme con esta persona, si será que lo voy a cambiar o no, y que el Señor les diga, esperen, piensen, tomen decisiones, evalúen mejor las cosas para que podamos evitar cosas futuras. Sobre todo porque se puede arreglar la vida, pero a veces cuando avanzamos mucho y el tren ya va muy adelante, a retroceder va a costar cierto tiempo. No es que eso quiera decir que no lo puedas hacer hoy. Si yo estoy resignificando mi historia de la mano de Dios, me ha costado un poco más, pero si puedes evitar pasar por ciertas estaciones, ahorrarte ciertos trabajos, cortar a tiempo es necesario. Wow. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar en este episodio, por llegar hasta el final. Si les gusta, por favor, compártelo, marquen estrellitas en Spotify y ayúdennos a difundir las redes sociales de Jessica. También se las vamos a dejar para que la sigan y ayúdenos a difundir este episodio. Que estén muy bien. Chao.